quise poner este nombre, trabajo en equipo y liderazgo en tiempos de pandemia, porque son temas que, si bien los conocemos, hemos hablado mucho de lo que significa trabajar en equipo, del concepto de sinergia, de unir habilidades y destrezas de cada una de las personas. Y también quise poner el tema de liderazgo, y que realmente vamos a centrarnos un poco más en estos conceptos, recordarlos y también dar algunos tips de cuáles serían esas características de liderazgo que necesitamos, especialmente en tiempos de pandemia. ¿Por qué en tiempos de pandemia? Pues porque hoy estamos en alerta roja. Ustedes ya lo habrán escuchado o leído en las redes. Y eso implica entonces mayor compromiso, mayor trabajo, mayor esfuerzo. Y de hecho, así lo hemos venido realizando desde cada uno de sus actividades y de sus procesos, pues hemos visto la necesidad de inclusive poder trabajar más del tiempo y también de realizar más actividades, cosa que no ha sido fácil. Entonces, para ambientar este tema, quise traerles un video. Es un video de Coca-Cola. Disculpen la publicidad, pero ustedes saben que ellos tienen una capacidad para expresar a través de estos videos lo que quieren decir. Entonces, vamos a ver este video corto sobre trabajo en equipo. Si lo están viendo o si no lo ven, por favor me informan. Bueno, ahí se conjugan varias habilidades de los líderes. Si se dan cuenta, cada uno hace un papel muy importante para poder lograr un objetivo. Esa tal vez es una de las características de los líderes, tener la capacidad de poder conjugarles las diferentes herramientas que puede tener o que puede desarrollar un equipo de trabajo para al final poder encontrar un único resultado. Henry Kissinger, tal vez para los que no lo conozcan, es un asesor político, secretario de Estado de Estados Unidos por mucho tiempo. Él aún vive, es un futurólogo, también ha estado muy presente en los foros mundiales y en alguno de esos foros mundiales habló de cuál era ese desafío histórico de los líderes. Inclusive hay unos comentarios que él hace en tiempos de pandemia y él escribió esta frase: el desafío histórico para los líderes es manejar la crisis mientras se construye el futuro. ¿Cómo estamos nosotros hoy manejando la crisis? Esa es tal vez un interrogante importante. Todos sabemos que estamos en época de crisis, ¿sí? Para mí la crisis significa crecer, es crecimiento, siempre y cuando aprovechamos esa oportunidad de aprendizaje que nos dejan las crisis. Pero a veces también nos deja pensando que las crisis, si no las aprovechamos bien, pues podemos terminar generando unos resultados negativos. Entonces, esta charla tiene mucho que ver con la conformación de equipos de trabajo de alto desempeño. Cómo lograr entonces en nuestras áreas poder convocar a nuestros equipos de trabajo, a nuestras personas que hacen parte de los equipos de trabajo para lograr tener alto desempeño, porque en este momento de crisis es necesario generar ese tipo de habilidades. Y para hablar de equipos de trabajo de alto desempeño es necesario recordar algunos conceptos. Uno de ellos tiene que ver con la visión sistémica.
o la visión holística, o el análisis del contexto. Sí, la palabra liderazgo tiene mucho que ver con alineación. ¿Sí? Cuando uno hace planeación estratégica, por ejemplo, lo que está buscando es alinear todos los equipos de trabajo, toda una cultura organizacional hacia un solo objetivo. Por eso la gráfica de las personas que están remando, y remando para un mismo lugar. Entonces, es muy fácil de pronto decirlo, pero en la realidad o en la práctica es muy difícil. Y por eso traje este ejemplo. Tal vez con ustedes vimos el ejemplo del contexto, hicimos en alguna oportunidad un ejercicio para decir cuál era el color del elefante. Esta vez traje una fábula, la fábula de los 6 ciegos. Un rey le pide a 6 ciegos sabios y les dice, necesito que me den la definición de elefante. Por supuesto, ellos nunca lo habían visto, obvio, por obvias razones, ni tampoco lo conocían por ningún tipo de descripción. Entonces, cada uno de los sabios empezó pues a generar su propio significado, ¿cierto? El uno tomó la trompa y dijo, esto se parece a una rama. El que tomó el cuerno dijo, esto parece como algo circular, algo tubular. Entonces el elefante debe ser un tubo. El que cogió la oreja dijo, esto se parece como a unos abanicos. Entonces el elefante debe ser un abanico. El que tomó abrazó la pierna dijo, estos son como unos pilares, como unas estatuas. ¿Sí? Y así sucesivamente, cada uno fue generando un concepto muy diferente. Y el que tomó la cola dijo, esto se parece, es como una cuerda. El elefante debe ser una cuerda. Y estaban en conflicto porque cada uno pues defendía, por supuesto, su concepto. A veces nos pasa eso, cada uno tiene un criterio, ¿sí? Y creemos que ese es el verdadero. El rey sabio dirimó ese conflicto que tenían todos los sabios con una sola palabra: armonía. ¿Y por qué armonía? Porque al final les dijo, miren, cada uno de ustedes tiene razón. Esa descripción que cada uno tiene son las características en conjunto de un elefante. Entonces no se preocupen, no se peleen, ¿sí? Cada uno aporta con una característica y al final, si sumamos todas las características, pues vamos a entender cómo es un elefante. Entonces, ¿de qué se trata también la visión de contexto, de poder tener al final de ese criterio individual, poder tener entonces un resultado armónico y apuntando hacia lo mismo? Esto lo pueden encontrar también en Google para que la puedan recordar o leer pues con el detenimiento debido. Entonces estamos en una exigencia de este presente tan difícil, esta imagen de este velero que al parecer está en un mar muy tranquilo, también nos invita a tener en cuenta esos estados de alerta que en cualquier momento pueden suceder. Es decir, derivar en estado de alerta es lo que nos permite de alguna forma estar preparados para cualquier oleaje que nos saque un poco de nuestro rumbo, de nuestro camino, como lo ha pasado con este tema de pandemia. Aquí entonces quiero preguntarles, esta es una imagen que sale de uno de los textos muy conocido, se llama, de Stephen Covey, se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Quisiera saber si por ejemplo, eh, Sandra Viveros está conectada, o alguna de las personas que esté conectada. Vamos a ver aquí. Está Adriana, está Lucía. Bueno, Sandra. Sí, aquí estoy. Hola, Sandra. Buenos días. Buenos días. ¿Tú ves en esta imagen a la chica joven o a la señora adulta o a la viejita? Pues veo a la anciana. Ok, muy bien. Resulta que ahí, además de la anciana, hay una jovencita. ¿Alguien la puede ver? ¿Stephanie? ¿Doctor Luis? Yo le No, estoy y viendo, también la anciana. está viendo hacia atrás esa niña. Exactamente. Sí, el doctor Luis sí ve, o sea, ¿usted ve las dos?
Sí, señor. Muy Es bien. que yo leí el libro, entonces lo Ah, usé. bueno, entonces usted está haciendo trampa, no se vale. Bueno, pero bueno, la idea es esa, la idea es cuál, es tener esa capacidad de poder ver más allá de lo que nuestros ojos pueden estar observando una realidad. Cada uno tiene una realidad, ¿cierto? Y a veces el éxito de los trabajos de alto desempeño es empezar a ver un poco más allá, es salir un poco de ese concepto cuadriculado, ¿sí? De ver las cosas de manera cuadriculada y de pensar que solamente toda la razón está dentro de ese cuadro. Si buscamos alguna forma de ver a la niña, podríamos pintarla y ahora sí creo que es mucho más fácil. Entonces ahora sí le pregunto, Sandra, ¿ahora sí ves a la niña, jovencita? Sí, ahora sí la veo. Ujú. Exactamente. ¿Por qué no veías antes a la jovencita? No sé, estaba tratando de ubicar, de ampliar la imagen y encontrarla, pero no pude. No sé, de pronto es porque tengo un pensamiento un poco más cerrado, que eso podría llevar a lo que me podría llevar a ver solamente a la anciana. Muy bien, muy bien. Gracias por su concepto tan sincero. Sí, nosotros como líderes, y lo digo como líderes en todo el contexto, ¿sí? Porque cada uno es líder en su equipo. A veces tenemos nuestro pensamiento cerrado, ¿sí? Y no nos deja ver un poco más allá. Pero es muy normal que esto suceda. Y para eso explicar un poco, para explicar un poco lo que acaba de decir Sandra, pues está esta imagen también, ¿sí? Muchas veces perdemos el enfoque, ¿sí? Perdemos el enfoque hacia lo importante, porque simplemente lo que nos dejan ver las personas o la realidad es solamente lo que está en la parte superior. Y actuamos con cierta inmediatez pensando que eso es lo más importante. Y resulta que no, detrás o debajo de ese iceberg, ¿cierto? Que apenas alcanzamos a ver la punta y si se dan cuenta, aparecen una serie de características de los líderes que tienen que ver un poco con, y que parten desde el reconocimiento de las demás personas. El éxito en un liderazgo efectivo está en reconocer a las personas tal y cual como son, poder conversar con ellas. No se imaginan las charlas de asombro, como dice la diapositiva, que uno encuentra cuando empieza a interactuar con cualquier persona, ¿sí? No solamente de lo que pasa en las organizaciones, sino también por fuera de ellas. Cuando uno logra entonces esa sinergia, ¿sí? Y poder lograr esa unión de criterios, entonces se pueden construir propósitos comunes. Y de eso se trata cuando hacemos o ejercemos liderazgo en las organizaciones. Tener la posibilidad de poder compartir visiones, de tener unos objetivos comunes. Y más allá de tener esos objetivos comunes, de empezar a armar esos vínculos creativos para poder tener una red de diferentes áreas, en este caso de diferentes procesos, para que cada uno con sus objetivos y apuntando a un único objetivo a futuro, poder entonces establecer esas relaciones de confianza, que es lo que busca finalmente el ejercicio del liderazgo en una organización. Para al final tener entonces la posibilidad de poder decir que lo que estamos haciendo tiene un sentido, que lo que estamos haciendo, que esas acciones y esas decisiones que estamos tomando realmente tienen un sentido y ese sentido, por supuesto, es el que nos permite saber que estamos haciendo las cosas bien. Y solamente me quiero detener en esta charla al reconocimiento del otro, de las personas. Nosotros expresamos muchas veces diferentes tipos de comportamientos, pero más allá del comportamiento están los temperamentos, ¿sí? Y uno pudiese de alguna manera poder analizar esos temperamentos. Entonces, este es un ejercicio que está en la página, ese es el enlace, se llama La danza de los temperamentos, y ahí nos dice, por ejemplo, si usted observara a una persona al caminar y tuviera estas características, y muchas de esas características a veces nos identifican. Por ejemplo, si al caminar usted tiene un paso firme, resuelto, camina rápido, o por el contrario, su paso es ágil, camina en zigzag y descuidadamente. Al mirar usted es alegre, su mirada es alegre, es amigable, o por el contrario, tiene una mirada seria, preocupada o triste.
Al saludar solo saluda cuando le parece necesario y apropiado. Saluda según su estado dinámico. O saluda a todo el mundo o no saluda a nadie. Cuando escribe un correo, escribe poco, pausado, con detalles, o simplemente escribe cuando hay una razón clara. Sus correos son objetivos, son fríos, son determinantes. Cuando usted asiste a una cita, llega puntualmente o no le importa llegar puntualmente, llega a cualquier hora. ¿Qué hace en su tiempo libre? Trabaja, sigue trabajando, usa su tiempo libre para conversar, para leer, o por el contrario, le gusta el silencio, le gustan los lugares apartados, le gusta la naturaleza, le gusta el arte. Entonces, miren que hay muchas características que uno pudiese de alguna manera empezar a interpretar, porque más adelante vamos a hablar un poco de los temperamentos de Hipócrates, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta de que cada persona tiene un temperamento principal y secundario, y a partir de ese temperamento pudiésemos poder ir interpretando cada uno de esas actitudes que de alguna manera esos temperamentos se convierten en actitudes y en comportamientos. Y a veces uno no se explica por qué esta persona es así, ¿sí? ¿Por qué siempre anda de mal genio? O por el contrario, hay otras que dicen, ¿por qué anda tan feliz? O ¿por qué esta persona es tan desordenada? ¿Sí? ¿O por qué no me saluda? ¿Sí? ¿Por qué me mira de esa manera? ¿Por qué me escribe así? ¿Por qué escriben tan poquito? ¿Por qué escriben tan extenso? ¿No les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado y eso también es importante frente a este tema que mencioné antes, que es el reconocimiento del otro. Y entonces viene un tema que también sale de un libro de Daniel Goleman, ¿cierto? De inteligencia emocional y un poco habla un poco este libro de la capacidad que tienen los líderes o el liderazgo efectivo, el liderazgo con objetivo, con resultados. Y él nos da a conocer, tal vez es uno de los estudios más importantes que se han escrito, cuáles son esos estilos de liderazgo. Entonces, frente a esos comportamientos y temperamentos, como lo vimos antes, pues entonces surgen unos estilos de liderazgo. Hay un estilo autoritario, ¿sí? Es el que ordena, ¿sí? Ejerce su poder, su autoridad. Hay otro estilo de liderazgo que es el democrático, es el que permite que las demás personas puedan participar de la toma de decisiones. Hay otro que es más orientativo, más de relaciones, más de acompañamiento, ¿cierto? Hay otro que es el liderazgo ejemplar, el que quieren las personas que se hagan como él. A veces ese tipo de liderazgo no es tan conveniente, ¿cierto? O eso es lo que se menciona en este libro. Hay otros que son muy afiliativos, que solamente creen que las personas deben ir primero. Tal vez yo comparto mucho este estilo de liderazgo. Está muy asociado hacia el tema emocional. Y hay otro que es el liderazgo formativo. Hay más estilos, por supuesto, pero Goleman habla de estos 6 estilos. Y ese liderazgo formativo tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora también, ¿sí? Generar un poco de lo que significa el coach, ¿sí? El coaching hacia las demás personas, poderlos empoderar y poderles generar un poco ese cambio de pensamiento, no de temperamento, porque el temperamento lo tenemos desde que nacemos y lo vamos construyendo a medida de que pasa el tiempo. ¿Cuál será, entonces, les pregunto a ustedes, el mejor estilo de liderazgo? Hay un estudio de Goleman que nos dice cuál será el mejor estilo de liderazgo. ¿Será que es mejor tener un jefe autoritario o mejor un formativo? O mejor uno que sea más afiliativo, que tenga más cercanía de las personas. ¿Cómo califican ustedes a sus líderes? ¿Será que es mejor el autoritario que el formativo? ¿O es tal vez mejor el ejemplar que el afiliativo? ¿Quién puede de pronto compartir algún concepto de lo que acabo de mencionar? Tengo una idea. Sí, dale. Cuando Inglaterra entró en la guerra, tenían un primer ministro abocado a la paz.
y en el transcurso de las condiciones de las relaciones con Alemania tuvieron que cambiar a un líder que fue Churchill, más abocado a la acción. Creo que las personas, las instituciones y las situaciones requerirán un tipo de liderazgo según el momento estratégico que estén viviendo. No sé si eso ilustra un poco los estilos de liderazgo que se requieren en un momento determinado. Es perfecto. Es la respuesta correcta. Para mí, Sí, dale. más que en las situaciones, un poco en el mismo sentido de Robinson, es como un buen líder es el que reconoce los temperamentos en el otro y para cada persona de su equipo pues tiene una estrategia diferente. ¿Y ese cuál será el estilo, según tu concepto, cuál sería el estilo de los 6 estilos? Ninguno o todos, Muy bien, pues correcto. dependiendo de Es la persona. es la respuesta correcta. ¿Alguien más quiere opinar? Creo que con esas dos opiniones nos están ayudando mucho a la respuesta. Pero si hay alguien más, con mucho gusto para... Aquí estoy. Es que yo siempre he creído que el ser humano es un ser que debe pensar en la posibilidad de siempre cambiar. Yo no creo en que haya estilos de liderazgo con el que uno nace y se muere. En la medida que uno es un ser inteligente y puede conocer, puede aprender, desaprender y aprender, perfectamente podría generar un proceso de cambio y en ese sentido, con una visión holística, adaptar su forma de liderazgo a las circunstancias. Porque no siempre las instituciones, las organizaciones tienen la posibilidad de cambiar el líder de acuerdo a las circunstancias, más bien es al contrario. El líder es el que tiene que adaptarse a las circunstancias y de acuerdo a eso actuar. Y estoy de acuerdo con Stephanie porque uno debería tener un poquito de todo de acuerdo a las circunstancias, obviamente siendo inteligente cuál es el que va a utilizar. Muchas gracias, doctor. Es correcto lo que usted dice, ¿sí? El líder tiene que ser capaz de adaptarse a las circunstancias. Cuando yo hablaba de que uno nace un poco con algún tipo de comportamiento, me estaba hablando un poco más, es como de los temperamentos, ¿sí? Que también pueden variar, es decir, uno puede hacer ajustes a su forma de ser. De hecho, lo hacemos, de lo contrario, pues nos quedaríamos encerrados en una burbuja y la verdad es que la vida no funciona de esa manera. Todos en su aporte, tanto Robinson, que menciona a Churchill, que además hay un libro interesante y hay una película muy importante, tiene razón Stephanie también, y por supuesto el concepto que usted, doctor Luis, nos da a conocer es fundamental. Todas las personas tenemos la capacidad de adaptarnos y también tenemos la capacidad de cambiar. Este estudio lo que dice es que efectivamente no hay un estilo de liderazgo único, ¿sí? Y el mejor líder es el que puede combinar los diferentes estilos de liderazgo dependiendo de las diferentes circunstancias, ¿sí? Por supuesto, no todos los líderes pudiéramos tener todos esos estilos. Hay algunos pues que vamos a tener, digamos, una capacidad de ser un poco más formativos, ¿cierto? De pronto ser un poco más democráticos, en algún momento también ser autoritarios, pero sí, la esencia de esta diapositiva tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de adaptabilidad frente al contexto que se nos presenta. Entonces, vamos a entrar ya en esta última parte a mirar cuáles son esos criterios para elegir esos líderes de equipo que ahora se llaman líderes de equipo 2.0, es decir, los nuevos líderes de los equipos. La primera es capacidad para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, es decir, asumiendo esa capacidad de ser responsables y también asumiendo los diferentes riesgos que se presentan. Hoy estamos en una época de incertidumbre y me llamaba la atención ese primer criterio y lo estaba asociando a esta historia que seguramente todos la han escuchado. Alicia en el País de las Maravillas le pregunta al gato, gato, ¿cuál es el camino correcto? El gato le dice, ¿y para dónde quieres ir?
Y Alicia le dice, pues no, yo no sé hacia dónde quiero ir. Entonces el gato le dice, pues si no sabes a dónde vas, pues poco importa el camino que tomes. Tenemos que aprender entonces a diferenciar qué es lo urgente de lo importante. Muchas veces, y en esta época hemos estado gerenciando y gestionando lo urgente, pero nos hemos alejado de lo importante. Y a veces, pues eso no nos permite entonces tomar decisiones acertadas, porque estamos mirando muy cerca el futuro y no estamos contemplando cuál va a ser el futuro en un mediano o un largo plazo. Y a eso se refiere cuando aquí dice capacidad de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. La incertidumbre está asociado al riesgo. Entonces, por un lado, saber hacia dónde ir es muy importante para saber cuál es el camino correcto. Y por otro lado, saber que si en el camino que elegimos es un camino tortuoso, difícil, pues ahí tenemos muchas más posibilidades de aprendizaje. Es decir, no siempre el camino tortuoso es el camino equivocado. A veces el camino más difícil es el camino correcto. El segundo criterio tiene que ver con la capacidad para construir relaciones empáticas. Y ahí es donde nuevamente se retoma el hecho de que si no reconocemos en la otra persona que tiene fortalezas, pero que también tiene debilidades, pues vamos a tener dificultades en el momento de ayuda. ¿Sí? Traje estas imágenes de un libro de José Carlos Bermejo. Él escribió un libro que se llama Empatía Terapéutica. ¿Sí? Y bien interesante para poder explicar qué es la empatía y qué es la ecpatía. Porque la empatía tiene un proceso. Bermejo dice que lo primero es darnos cuenta y tener conciencia de que hay una persona o un grupo de personas que necesita ayuda, ¿sí? Y esa ayuda no solamente va a ser mandarle una cuerda para que pueda salir de donde está, sino es tener esa capacidad de poder acompañar a esa persona y entendiendo lo que siente, lo que piensa, lo que le está pasando, para de alguna manera poder compartir en ese momento ese sentimiento o esas emociones y poder generar las herramientas necesarias para poder ayudar a salirlo, a salir adelante, a sacarlo de donde está. Pero si yo me quedo con él sufriendo, ¿cierto? Esa dificultad que en ese momento pueda tener, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con el apoyo a los pacientes, ¿no? Los pacientes que a veces sufren pérdidas. De hecho, las personas también sufrimos muchas pérdidas. Entonces, la empatía tiene mucho que ver con eso. Entonces, si yo me quedo con él, pues no sería suficiente. Es decir, estaría obrando mal quedándome porque entonces me voy a afectar. Entonces, es importante reconocer que además de la empatía, hay un término que se llama la ecpatía, que es la capacidad que uno puede tener de salir y de ayudar a salir a la otra persona. O sea, de que salgan los dos de donde están. Estos conceptos tienen mucho que ver también con un concepto que es la logoterapia, que tiene que ver con un concepto de autohumanización. Un libro importantísimo de logoterapia es el que escribió Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, se lo recomiendo, muy interesante para hacer este tipo de análisis. Y hay otro libro que leí hace algún tiempo que nos hablaba de las 4 S. Las 4 S de la logoterapia. La primera S es salir. Salir utiliza un término este autor de la inmanencia. Y la inmanencia no es otra cosa que la crisis en la que uno a veces está. Salir. La segunda S tiene que ver con el sentido. Encontrarle sentido a esa pérdida, a esa crisis. ¿Sí? Y después de tener sentido, de reconocer que efectivamente estoy en crisis y que esa crisis me generó un resultado positivo o negativo, y aprendí de esa crisis, entonces está la tercera S que tiene que ver con el servicio. ¿Sí? Muchas de las personas que han perdido seres queridos, ¿sí? Encuentran sentido sirviendo. Cuando empiezan a ayudar a otras personas que también padecen de algún tipo de dificultad, encuentran sentido. Y la cuarta S tiene que ver con la sabiduría, que es la que se aprende a través de los diferentes años. El tercer criterio es la capacidad de resiliencia y adaptación. Un término resiliente es muy de moda. Hoy estamos hablando mucho del liderazgo resiliente, que no es otra cosa que aprender de las crisis, ¿sí?
este tema de resiliencia está asociado a una característica de los metales, ¿sí? Cuando un metal se estira, tiene la capacidad de volver a ubicarse como estaba antes, muy seguramente con algunos defectos. ¿Sí? No siempre, cuando uno es resiliente y sale de las crisis, termina siendo el mismo. Seguramente van a quedar algunas heridas. Lo importante es que esas heridas, como lo leía por ahí en alguna parte, esas heridas queden bien sanadas. ¿Sí? Hay una historia muy bonita del jarrón chino que se parte y que ese jarrón se unen, cada uno de sus pedazos, pero los unen con un pegamento de oro, de tal forma que esas cicatrices se vean importantes también en el crecimiento de las personas, en el crecimiento de los líderes. La otra es la ubicación, tal vez el último criterio, es la ubicación de esos líderes de equipo en zonas de autorrealización. O sea, lo que buscamos es aprender a tomar decisiones, tener la capacidad para construir esas relaciones empáticas entre las diferentes personas o equipos de trabajo, tener esa capacidad de aprender de los errores, de las crisis, y también tener esa capacidad de autorrealizarnos, y eso tiene que ver con un concepto de Goleman, que es de la inteligencia emocional. Aquí también quiero mencionar otro libro que leí también hace algún tiempo, de Elizabeth Kubler, La Rueda de la Vida. Ella es una médico que termina en tiempos de guerra, en tiempos de nazis, ayudando a muchas personas a morir. Y ella hace un paralelo, ella un concepto de los 4 cuerpos, y lo que menciona es que no solamente podemos tener un cuerpo físico, sino que también tenemos un cuerpo mental, ¿cierto? Y que también tenemos un cuerpo emocional, y que además tenemos un cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este tema de autorrealización? Pues que cuando uno encuentra el equilibrio entre nuestros sentimientos, nuestras emociones, que finalmente se ven reflejadas en nuestro cuerpo físico, y que trascendemos hacia un nivel espiritual, pues que independientemente del tipo de creencia que tengamos, pues que las cosas se van a ver de manera armónica, y eso es lo que buscamos en los líderes. Muy bien. Esta visión sistémica de estos equipos de trabajo de alto desempeño también deben tener unas características, y estas características de esos equipos, ya no solamente de las personas, sino de los equipos, tienen también entonces unos ítems importantes. ¿Cuáles serían esas características de esos equipos de alto desempeño? Una de ellas es tener esa capacidad de lograr la excelencia. Máxima exigencia de las personas para alcanzar la excelencia. ¿Y qué es la excelencia? Está más allá de lo que normalmente hacemos. ¿Sí? Cuando unimos esos esfuerzos, siempre alcanzamos o queremos buscar algo que esté más arriba de la meta que hemos alcanzado. Y eso tiene que ver con el mejoramiento continuo. La otra característica de esos equipos de alto desempeño tiene que ver con tener una claridad frente a la identidad de trabajar por un propósito compartido. Y cuando digo compartido es que todos hemos aportado para lograr esos objetivos. Tener propósitos compartidos significa que todos estamos apuntando hacia un mismo lugar, y esa es la gran diferencia entre trabajo en equipo, ¿cierto? Y lo que tiene que ver ya no solamente de trabajar en grupo, ¿sí? Cuando uno trabaja en grupo, cada uno aporta, pero cuando uno trabaja en equipo, comparte esas intenciones por alcanzar un solo objetivo. La otra característica de los equipos de alto desempeño es que cuando hay conflictos, siempre hay que pensar para dirimir esos conflictos en el propósito y no en la jerarquía. Porque cuando pensamos en la jerarquía, estamos pensando y usando nuestra capacidad de poder, de autoridad, ¿sí? Y no estamos pensando en el propósito. Entonces, siempre que uno vaya a dirimir algún tipo de conflicto, hay que pensar, bueno, estamos en conflicto, pero pensemos cuál va a ser ese propósito, cuál es el objetivo. Y por eso es muy importante que esta característica esté presente en los equipos. Y la penúltima característica son los máximos niveles de adhesión y cohesión. 2 palabras interesantísimas que las aprendí hace poco, que inclusive a veces cuesta un poco entender.
Los equipos de alto desempeño son aquellos que tienen máxima cohesión y máxima adhesión. ¿Quién me puede explicar la diferencia entre cohesión y adhesión? ¿O alguna idea de que se les ocurra? Se me ocurre que adhesión puede significar qué tan comprometido puedo estar con un procedimiento o qué tanto quiero integrarme a hacer algo. Y cohesión, qué tan integrado estoy con el grupo de personas que estamos haciendo ese proceso o desarrollando esas actividades. Se me ocurre. ¿Sí tiene relación alguien más? Bien, cuando dos gotas se juntan, ¿cierto? Tienen las mismas características. Cuando dos gotas se juntan, ¿será que es adhesión o es cohesión? La respuesta es cohesión. Y cuando yo junto una característica de un elemento con otro elemento, por ejemplo, hacer un pegante, un cemento para poder construir una casa, estoy haciendo adhesión. Es decir, en otras palabras, la cohesión significa tener las mismas particularidades y juntar esas capacidades para poder salir adelante. Eso es cohesión. Y la adhesión no necesariamente tener las mismas características. Entonces, los líderes se caracterizan por adherirse porque cada uno aporta, ¿sí? La adhesión tiene mucho que ver con la interrelación. Cada uno aporta desde su condición, desde su capacidad. Se adhiere a un propósito. Y cuando hay cohesión, que tal vez es una de las características muy difíciles de encontrar, es cuando todos tienen, digamos, unas mismas posibilidades de tener la misma competencia, las mismas habilidades, y entonces, pues, hacer cohesión significa unir esas habilidades. Entonces, los equipos de alto desempeño, como lo dije, son los que van más allá de centrarse solamente en la tarea o de centrarse en las relaciones, ¿sí? Cuando hay alta cohesión y alta adhesión, realmente entendemos que esa es una de las características de los equipos de alto desempeño. Y la última característica de los equipos de alto desempeño es el desarrollo de las capacidades emergentes, que eso bien pues tiene relación ya un poco con poder entender un poco más a los temperamentos. Y quiero finalizar solamente diciéndoles que sí, efectivamente, Hipócrates tiene este estudio, imagínense desde hace cuánto lo tendrá, hace muchos años, cientos de años, y él nos da a conocer cuáles son esos cuatro humores. Y entre los cuatro humores hay dos que están asociados son los cuatro humores del cuerpo, ¿no? Están asociados dos de ellos a la parte externa, ¿sí? Que son extrovertidos, y hay dos que son introvertidos. Entonces, entre los extrovertidos está el sanguíneo y el colérico, y entre los introvertidos está el flemático y el melancólico. El sanguíneo es el contento, es el divertido, ¿cierto? El colérico es el líder, el que está buscando siempre resultados, ¿sí? El flemático es el sencillo, el que no se complica con nada. Y el melancólico es el que sufre por todo, el que a veces lo deprime muchas de las situaciones que se presentan en su vida, ¿sí? Alguien me hacía claridad de cómo entender estos cuatro humores y me decía, ¿tú has visto la película o has leído a Winnie Pooh? Bueno, pues en Winnie Pooh hay unos personajes que uno es melancólico. ¿Quién creen que sea melancólico? Winnie Pooh es melancólico, ¿sí? El burro es el flemático, el conejo es el colérico y el sanguíneo es el tigre, o el tigre. Aquí están unas características de cada uno de esos humores. Entonces, los coléricos dicen menos tolerantes, más propensos al estrés, tienen voluntad fuerte, lo que le digo es un tema más de liderazgo. Los sanguíneos son más sentimentales, son más emocionales, son optimistas, pero también son alegres, son extrovertidos. Los flemáticos son un poco indiferentes, muy calmados, racionales, muy pausados, ¿sí? Y los melancólicos más depresivos, somnolientos, abatidos. Siempre va a haber un temperamento principal
o que te define y un temperamento secundario. Si nos pusiéramos a hacer este ejercicio en este momento, yo creo que seguramente, bueno, háganlo para cada uno, ¿sí? Identifíquese, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando hice el ejercicio, me clasifiqué dentro de los extrovertidos como mi temperamento principal es el colérico, pero en lo introvertido estoy entre el flemático y el melancólico. Uno puede en algún momento de su vida, como decíamos al comienzo, cambiar un poco estos temperamentos, pero en las últimas etapas de mi vida he sido un tanto flemático, aunque también tengo parte de melancólico. Eso se los dejo para que ustedes lo puedan desarrollar. Ya para cerrar, ¿cuáles son los retos de las empresas para lograr que efectivamente generar esa inteligencia colectiva? Hay 3 elementos importantes, ¿sí? Lo primero es darle confianza al equipo, darle seguridad de lo que tú eres, de lo que haces en tu área, en tu grupo. Compartir la vulnerabilidad, ¿cierto? Los riesgos tienen que ser compartidos. Compartir la vulnerabilidad quiere decir que todos estamos también enfrentados a situaciones que en algún momento vamos a necesitar de apoyo. Definir un propósito con sentido, que tiene mucho que ver con apuntarle hacia unos objetivos y unas metas claras. Simplemente para decir que en cada una de estas etapas que vimos al comienzo de reconocimiento, ¿sí? Hay algunas debilidades, ¿cierto? Por ejemplo, no es fácil generar confianza. La confianza se genera a lo largo del tiempo, pero también se pierde. Con alguna actitud que tú hagas puedes perder la confianza de las otras personas. A veces una sola palabra hace que pierdas la confianza. En la charla con las otras personas también hay conflicto o hay temor a generar conflicto y por eso a veces no nos relacionamos. En definición del propósito común, a veces los propósitos quedan en unas solas personas, no en todo el equipo. Pues, falta de compromiso. Cuando hacemos construcción de redes, como que también estamos evitando la responsabilidad. A mí tal vez no me metan en esa labor porque yo hago solamente hasta donde me corresponde. Y cuando hay criterios de acción y de decisión, pues también hay indecisión, porque también nos enfrentamos a temas como de estatus y de ego. Y como yo soy el jefe, entonces lo que yo digo es lo que realmente se debe hacer. Y tiene mucho que ver un poco con los estilos de liderazgo. Finalmente, lo que estamos tratando, o lo que estoy tratando de decirles, es que tenemos que enfocarnos más hacia los resultados, por supuesto, yendo en un camino en equipo. Y muy importante la herramienta de retroalimentación, ella es la CEO de General Motors, y ella dice, hay que aprender un poco de estos personajes. Ella dice, hay que hacer un reconocimiento pleno de las personas, tenemos que tener conversaciones abiertas, honestas, tenemos que tener una interacción personal en todos los niveles de la organización. Bueno, con este tema de la virtualidad, la interacción personal se pierde un poco. Y tenemos que tener planteamiento de observaciones en tonos de recomendación o comentarios constructivos. Nunca está bien regañar en público, por ejemplo. Y para eso necesitamos conocer a las personas, conocer qué hacen esas personas. Mirar un poco el tema de los comportamientos, de los temperamentos para poder entender, construir análisis compartido de las incidencias o de los impactos de sus comportamientos, recopilar información de los diferentes niveles de la organización para entender mejor los objetivos que se planteen y ayudar a identificar y priorizar lo que se está haciendo correctamente, lo que es urgente también, lo que es importante y lo que es necesario cambiar o reforzar. Por eso es muy importante reconocer en público, corregir en privado y evitar las retroalimentaciones emparedadas. Las retroalimentaciones emparedadas es la que uno empieza diciendo, pues tú eres una persona muy importante para el proceso, pero aquí te equivocaste y entonces te invito a que corrijas. Eso está mandado a recoger según pues, las últimas tendencias, ¿sí? Uno tiene que ser claro frente a lo que quiere, porque a veces el mensaje, cuando uno utiliza esta técnica de emparedado, puede quedar un poco diluido en la verdadera realidad. Entonces, ¿qué necesitamos tener en nuestros equipos? Personas proactivas, que se anticipen. Personas estrategas, que planifiquen. Personas positivas, que te motiven. Personas que sean portavoz, que comuniquen. Inclusive personas irreverentes
que son los que discuten, que son los que a veces critican, obviamente constructivamente, y es muy importante, y personas ordenadas. ¿Quién será en mi equipo de trabajo, quién será el proactivo? Ya sabemos quién es. ¿Quién será el estratega? Sabemos quién es. ¿Quién será el positivo? ¿Quién será el irreverente? Bueno, todos sabemos quién es. ¿Quién será el ordenado o la ordenada? Todos sabemos quién es. En nuestros equipos de trabajo deberíamos tener este tipo de personas y eso nos ayuda a entender que no todos somos iguales. Para muestra un botón. Robinson, ¿cómo van con los pendientes? ¿Cómo va con los pendientes? Bien, jefe, ya casi lo tengo, dice. Esa es una fotografía tomada en tiempo real. O a veces pasa esto, que cuando terminas temprano y luego recuerdas todas las cosas que se olvidó hacer, empieza uno como a padecer, ¿cierto? Con todo el respeto, por supuesto no es Robinson, pero lo quise poner con todo el respeto que Robinson me merece, pero a veces todos nos vemos así, ¿sí? Realmente no es Robinson, todos estamos llenos de cosas, ¿sí? Por quedar bien con el jefe, dice, ya, mañana tengo el informe, mañana tengo el proceso documentado. A veces no es tan fácil porque no nos alcanza el tiempo y terminamos un poco pensando de esa manera. Para terminar, muchachos, y gracias por estar hasta el final. Un poco lo que busca esta charla es poderlos invitar a que hagamos Zoom, a que entendamos que no solamente vemos las cosas de una manera muy corta, sino que las veamos a largo plazo, que trabajemos en equipo pensando en objetivos claros, que entendamos que hay comportamientos importantes. Si yo les dijera, ¿qué ven ahí? Se ve un círculo negro, pero ese círculo negro hace parte de un contexto. En este caso, nadie sabe qué es eso. Ahora ya lo ve. Si uno se aleja un poco del análisis, empieza a ver las cosas mejor. ¿Y qué tal si vemos que esa ave está en una ventana y hay unos niños que están mirándolo? Y que esa ventana y esos niños hacen parte de otro contexto, miren, de una casa, que hace parte de un grupo de casas. Y que ese grupo de casas los está mirando una niña y que eso hace parte de una revista y que esa revista la tiene un niño que está sentado, que no sabemos dónde está sentado, pareciera que está sentado en una playa, no es una playa, es un crucero y que ese crucero hace parte de un bus y que ese bus está en una ciudad y que esa ciudad la está mirando un campesino o una persona que está en un desierto y que esa fotografía de ese desierto está en una carta que le llegó a una persona que está en una playa, ¿sí? Y que esa playa estará en algún lugar del mundo. Es decir, cuando uno analiza el tema del contexto, es tan importante para entender que no estamos solos y que no estamos solamente que tenemos nuestro ombligo para poder pensar, sino que tenemos que ir un poco más allá de eso. A veces los líderes nos quedamos un poco cortos de pensamiento y de visión. El mundo, si ustedes lo ven ahí, pareciera grande, pero realmente es un punto en toda la galaxia. Y entender un poco al mundo y entender un poco a las organizaciones es entender a las personas. Con esto les quiero agradecer. No importa cuánto sabes, nos decía alguien en una charla que lo veíamos, una charla de enfoque. Lo que importa es lo que haces con lo que sabes. A veces podemos tener todos los recursos del mundo para poder hacer las cosas y no los vemos o no los utilizamos. O podemos tener todo el conocimiento. Yo sé que ustedes tienen mucho conocimiento, ¿cierto? Y lo más importante de ese conocimiento es hacer algo con él. ¿Sí? Hoy quise compartirles esta charla, tenía hace tiempos que quería hacerla y espero que les haya servido al menos para reírse o para desestresarse en esta época.